Hola a todos, que tengan un buen día. Hoy seguiremos a James en el momento exacto en que su vida secreta se derrumba, cuando su padre finalmente descubre que ha estado espiándolos y envía fríamente a peligrosos hombres de negro a cazarlo. Caminaremos con James por callejones oscuros, restaurantes llenos de humo y una casa abandonada y solitaria al borde del bosque. Te dije que te apartaras de mi camino. ¿Pensabas que estaba bromeando? No te respondo. Si encuentras esta historia interesante, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. James chocó contra la pared antes de saber que se estaba moviendo. El callejón era más corto de lo que pensaba. 4 o 5 pasos desde la esquina hasta el callejón sin salida. Ningún lugar al que correr. Ningún lugar al que volver a fundirse en la ciudad como una sombra detrás de él. Una lata que había pateado accidentalmente seguía resonando en círculos perezosos sobre el concreto. El tintineo metálico era demasiado fuerte en la luz que se desvanecía. ¿Quién está ahí? La voz de su padre rompió el silencio. Un James agudo e impaciente presionó su espalda contra la pared fría. Teléfono escondido en la palma de su mano. Pulmones ardiendo mientras se obligaba a quedarse quieto. El cielo sobre el callejón se estaba volviendo del color de los moretones. Púrpura, pasos pesados y lentos de botas se acercaron y luego se detuvieron. James giró la cabeza. Su padre estaba de pie en la entrada del callejón, enmarcado por la última franja de puesta de sol. Durante un instante solo se miraron el uno al otro. Sin sala de juntas, sin cenas familiares, sin charlas educadas, solo depredador y presa que de repente se dieron cuenta de que compartían la misma sangre. La conmoción parpadeó en los ojos del hombre mayor. Primero, luego la ira. Luego, algo más frío como hielo formándose sobre agua oscura. Escúchame, vienen. Esta es tu última oportunidad de salir antes de que sea demasiado tarde. James no respondió. No se disculpó. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono. El pequeño punto rojo de grabación todavía brillaba débilmente en la pantalla rota. Escúchame atentamente. Si sigues adelante con esto, habrá consecuencias. Mi propio hijo James tragó saliva. Alguien tiene que detenerte. Las palabras salieron roncas pero firmes. Se sorprendió incluso a sí mismo por un momento. La mandíbula de su padre se tensó. Luego, una sonrisa sin humor tiró de la comisura de su boca. Bien, murmuró. Ahora sé exactamente con quién estoy tratando. Le dio la espalda y se alejó como si el veredicto ya hubiera sido emitido y la ejecución era solo cuestión de tiempo. James se quedó allí hasta que la luz se esfumó del cielo. El corazón le latía con fuerza. Sabía una cosa con aterradora claridad. Ya no estaba oculto. James finalmente fue expuesto. Debería haberlo visto venir. Días antes no había sido más que una silueta al otro lado de la calle. Solo otro joven con una gorra oscura apoyado en un poste de luz, mientras el sol de la tarde golpeaba el pequeño pueblo desde detrás de un camión de reparto. Levantó su teléfono y amplió las puertas de vidrio de la empresa de su padre. Los empleados entraban y salían, pero James solo vio a una persona. Su padre apareció con un traje impecable, corbata recta, expresión tranquila, la imagen de un hombre de negocios respetable para todos los demás. A James le parecía intocable. Parecía un hombre con sangre en las manos. 9 días, James murmuró en voz baja. El pulgar sobre el botón de grabación. Reuniones a las 10:00 am. Almuerzos a la 1 p.m., autos extraños después de las 4. Capturó todo: placas de matrícula, rostros desconocidos, apretones de manos rápidos junto a autos oscuros. Cada foto borrosa se convirtió en otra pieza de un rompecabezas. Estaba demasiado cansado para fingir que no veía.
Cada nuevo archivo en su galería estaba un paso más lejos de ser un hijo, y más cerca de convertirse en un enemigo. Al otro lado del calle, su padre dudó antes de subir a su coche. Su mirada se desvió hacia la calle, las tiendas, los vehículos estacionados por un aterrador segundo. James estuvo seguro de que esos ojos se clavaron en su esquina sombreada. Se apretó más fuerte detrás de la camioneta con el corazón en la garganta. Entonces el hombre mayor miró hacia otro lado. Se deslizó en el asiento trasero y el sedán se incorporó al tráfico. James dejó escapar un suspiro lento, aún a salvo. Susurró aunque las palabras se sentían vacías dentro del auto. Su padre miró por la ventana polarizada, mandíbula rígida. ¿Algo anda mal? Señor, preguntó el conductor con cuidado. ¿Ha notado que alguien nos sigue?, respondió su padre con los ojos todavía en las calles que pasaban. El conductor pensó por un momento. A veces hay una motocicleta que se queda atrás más tiempo de lo habitual, o alguien en la esquina frente al edificio. Pensé que era solo una coincidencia. Coincidencia, repitió su padre en voz baja, como si la palabra lo ofendiera de ahora en adelante. Presta atención, no me gusta que me observen. El resto del viaje se hundió en un pesado silencio para cuando ocurrió la confrontación en el callejón. Su padre ya había tomado una decisión esa noche en la esquina trasera de un restaurante lleno de humo. El aire sabía a cerveza rancia y a ira. Las voces en la parte delantera eran fuertes, pero en la mesa trasera todo estaba apretado y controlado. El padre de James estaba sentado con un vaso en la mano, apenas rozado de él. Dos hombres de negro se inclinaban sobre la mesa, chaquetas de cuero vaqueros oscuros, tinta en sus manos y cuellos. Uno tenía una cicatriz gruesa que iba desde la ceja hasta la mejilla. El otro seguía tronándose los dedos, un nudillo a la vez, como si estuviera calentando en la mesa. Entre ellos una pantalla de teléfono brillaba con una cara familiar. James Capp bajó la mirada con fuerza. ¿Estás seguro de que es él?, preguntó el hombre de la cicatriz. Lo vi yo mismo, respondió el padre de James. Cada palabra recortada me ha estado siguiendo grabándome eso. Termina esta noche. El hombre que hace crujir los dedos inclinó la cabeza. ¿Quieres que se asuste o se vaya? La pregunta flotaba en el aire viciado. El padre de James miró la foto de su hijo, y cualquier suavidad que alguna vez pudo haber estado allí se había ido hace tiempo. Quiero que lo encuentren, dijo en voz baja. Donde sea que se esconda, lo sacas. Si se resiste, recuérdale quién es su padre. Acercó el teléfono hacia ellos. El hombre de la cicatriz estudió la foto y luego asintió. Una vez considéralo. Hecho, el padre de James levantó su vaso por fin y tomó un pequeño sorbo como si sellara un contrato. Bien, murmuró cazarlo a la mañana siguiente. El pueblo se sintió mal. La gente no podía decir ¿por qué? Pero las persianas se abrían más rápido y las conversaciones morían cada vez que dos motos negras pasaban. Los motores retumbaban bajo, mientras los hombres de negro atravesaban las calles en el café, donde James una vez se había escondido para vigilar a su padre. El hombre de la cicatriz se apoyó en el mostrador y empujó su teléfono hacia adelante. Vio a este tipo en la pantalla. James miró hacia arriba con píxeles granulosos, gorra baja, mandíbula apretada. El dueño dudó. Parece familiar. Los dedos del hombre golpearon el mostrador. Inténtalo de nuevo. Los ojos del dueño se dirigieron hacia la mesa de la esquina. Antes de exhalar, se sentó allí en silencio. Observó la calle, pagó en efectivo. No lo he visto en días, eso es mejor, dijo el hombre de la cicatriz. Salieron y susurros se alzaron detrás de ellos. James escuchó sobre ellos antes de verlos, mochila sobre un hombro. Gorra baja, se deslizó por un callejón estrecho en un puesto de comida. Dos mujeres hablaron sobre una bandeja de hierbas. Me mostraron una foto. Una dijo chico joven,
ojos cansados, dijo que estaba desaparecido. ¡Desaparecido! El otro resopló con esas chaquetas, por favor. James no necesitaba ver la imagen. Su estómago ya la había reconocido, así que su padre no había estado furioso en ese callejón. Se había estado preparando para casa, la única forma en que sabe cuidar. James pensó control, amenazar enviar lobos. Siguió caminando tomando calles más pequeñas hasta que el pueblo se aclaró las casas, dieron paso a campos, luego a la línea de árboles oscuros y familiares durante días. Había estado durmiendo en una estructura abandonada cerca del borde del bosque, mitad cobertizo, mitad casa, ventanas agrietadas, un techo con goteras, una puerta atascada en un clima húmedo. No en casa, pero lejos de las torres de cristal de su padre por la noche. Cuando los grillos ahogaban todo lo demás, se quedaba despierto y pensaba en Dilla, la forma en que lo había mirado antes de que todo se derrumbara, la ira en sus ojos cuando desapareció. Si ella lo viera ahora huyendo de su propia sangre, ¿seguiría intentándolo o se iría? No tenía respuesta. Solo el miedo de que si su padre lo atrapaba primero, ella nunca podría elegir. Aceleró el paso por el camino polvoriento hacia los árboles. Luego se detuvo dos motos negras. Estaban estacionadas junto a una pequeña tienda al borde de la carretera más adelante. James se deslizó detrás de un camión estacionado. La respiración se cortó de golpe. El hombre de negro salió con botellas de agua, el de la cicatriz sosteniendo su teléfono al dueño. «Mira de nuevo», dijo el dueño, entrecerró los ojos y luego levantó lentamente una mano apuntando directamente hacia el camino de tierra. James usaba todas las noches el camino a la casa. James vio que sus hombros se tensaban. El hombre que se crujía los dedos volvió a colocar la tapa de su botella y miró hacia la línea de árboles. «Te encontré», murmuró, para cuando el sol se escondió detrás de los árboles. El borde del bosque estaba demasiado tranquilo dentro de la casa abandonada. Las manos de James se movieron rápidamente unas cuantas prendas, su cargador, el cuaderno de fechas y nombres, una botella de agua. Cada artículo aterrizó en su mochila. Sus dedos aún temblaban. Revisó la ventana rota sin luces, sin motores, solo árboles y la pálida franja de carretera. Tal vez todavía tengo tiempo. Se echó la bolsa al hombro y cruzó el suelo crujiente hacia la puerta. Cada paso ruidoso en el silencio alcanzó el pomo oxidado afuera. Hojas secas crujieron bajo botas pesadas. Dos sombras se deslizaron por el umbral desde el otro lado. Una mano enguantada se cerró sobre él. Nét chữ nghịch và đầy ác ý, Gửi Tiêu hạnh phúc sẽ kéo dài nâu đâu. Fuji bàn tay siết chặt với sầu lo lắng, xem lệnh phẫn nộ. Anh trở lại bản thân, cố giấu giấy tờ trong túi giả vờ như không có chuyện gì. Gửi Tiêu vẫn dọn các đũa vô tư, cười nói, hoàn toàn không biết cơn bão đang trực chờ ập đến. Ngoài sân, bóng người kia vẫn đứng lặng lẽ trong, khóe môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm trước khi dần biến mất trong màn đêm. Ngọn đèn hiên bỗng chập chờn nhấp nháy như một điểm báo chẳng lành. Fuji nhìn sang Tử Tiêu, trong đôi mắt dần vặt thấy hiện rõ một hứa âm thầm. Anh khẽ thì thầm, anh sẽ không làm tổn thương em dù có chuyện gì xảy ra. Ai là người đứng sau theo dõi Fuji và Tử Tiêu? Bạn đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, một cuộc đối đầu, một âm mưu hay một bí mật bí động.